Buenas tardes, queridos amigos y compatriotas. Bienvenidos nuevamente al Centro de Formación Política, bien, donde estamos estudiando, preparándonos básicamente en lo que es la filosofía política a partir de lo que es el liberalismo clásico, que es la corriente política que fusiona lo que es o lo que conocemos normalmente como el conservadurismo, bien, y el liberalismo económico. Por tanto, quisimos hacer un, un estudio, básicamente, digámoslo así, de los padres de la doctrina, avanzando desde el más antiguo, evidentemente en los tiempos modernos, ¿ya? Hasta los más nuevos y más importantes también en cuanto a su aporte. En este sentido, estamos estudiando las primeras 15 clases sobre John Locke y básicamente su libro o su obra más importante en este sentido, que es el segundo tratado de gobierno civil. Aunque este en particular, esta clase en particular, va a tener la particularidad de que en realidad podría funcionar perfectamente, bien, como una respuesta hacia lo que es los escritos de Robert Filmer, que fue una persona que apoyó y escribió un manifiesto, bien, para que se llamaba del patriarca, ya, para apoyar en lo que se llamaba el paternalismo, que era una corriente política que abogaba básicamente a un gobierno estatista donde el gobernante era considerado una especie de pater family, o mejor dicho, el rey era considerado de esa manera, por lo tanto, arguía, ¿cierto? Argumentaba que tenía el derecho natural, de así como los padres educan a los hijos, ¿verdad? Y los mandan, los gobiernan, ¿ya? Así también el rey, una especie de padre de los ciudadanos, de la nación, por lo tanto tenía un derecho natural de gobernarlo. O sea, por una parte, no era necesario elegirlo, porque él tenía ese derecho, digámoslo así, y también evidentemente de gobernar la vida prácticamente en todas las áreas de sus súbditos o de los ciudadanos de ese momento. Bien, en este sentido, Locke escribió su primer tratado de gobierno civil, donde básicamente funcionó como una respuesta. Ya de ese primer tratado de gobierno civil, en respuesta a Robert Filmer, se extrae esta lección, la cual a su vez ya corresponde al capítulo 6 del segundo tratado de gobierno civil. Es decir, en el segundo tratado, Locke dedica un capítulo que sería como una especie de resumen de su primer tratado. Y es ese capítulo, ¿verdad?, sobre el cual nosotros vamos a estudiar hoy. Bien, eh, este capítulo tiene por título del poder paternal, del poder paternal. Bien, entonces él va a hablar básicamente sobre este tema y podríamos titular o hacer la bajada de este capítulo con la frase cuando la política se confunde con la familia. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es recordar, vamos a hacer un ejercicio, bien, de alguna frase que tal vez hemos escuchado en televisión, por la radio, ¿cierto? En algún discurso en vivo de algún político o en algún otro lugar, algún medio de comunicación, donde hemos escuchado frases como estas. Por ejemplo, el Estado debe ser como un padre para sus ciudadanos, ¿ya? O, por ejemplo, también, los ciudadanos son como niños que necesitan que el gobierno o el Estado los cuide o vele por ellos. ¿Ya? Bien, estas frases son frecuentes dentro de la política y en general de Latinoamérica, donde efectivamente hay un socialismo muy fuerte o en el mejor de los casos un estatismo, ¿ya? Muy grande y también una tradición. En realidad podemos y tenemos que decir que esto ha sido más bien la regla, ¿ya? En Latinoamérica son contados los casos y lamentablemente en la mayoría de ellos no han sido de forma democrática, ¿ya? Donde se han llevado a cabo gobiernos que tengan tintes más bien liberales, ¿ya? Quiere decir, más de derecha en lo económico, ¿bien? Por lo tanto, eso de cierta manera ha sido bueno, por una parte, porque ha logrado, al ser gobiernos no democráticos, ¿cierto?, no tener barreras legislativas, por lo tanto pudieron implementar los programas. Eso es muy importante, porque cuando se ha intentado hacer gobiernos liberales, con reformas importantes, digamos, ¿ya?
ha sido un impedimento en los congresos. Muchas veces se llega a que no se puedan implementar las reformas en su totalidad, por lo tanto quedan incompletas y evidentemente mal hechas, y al quedar mal hechas, no resulta, ¿ya? Es decir, no se logran hacer bien, porque hay una oposición férrea por la parte de la gente de izquierda para que se implementen estas políticas. Por lo tanto, lo que se logra hacer es algo más bien a medias, ¿ya? O en muchos casos algo mal hecho, de plano, no porque se quiera hacer así, sino porque la misma oposición no permitió que se hicieran bien, ¿ya? Y evidentemente lo que sucede es que después son deslegitimadas las propuestas, porque quedaron mal. Entonces la gente dice, oye, esto está malo, ¿ya? Y efectivamente están malas, están mal hechas, mal implementadas o incompletamente implementadas. Bien, por lo tanto, se ha hecho una vuelta atrás, ¿ya? Y se ha vuelto a políticas de izquierda, que es en general la tradición en Latinoamérica, ¿ya? Ese era el lado bueno, ¿cierto? Que se pudieran completar con gobiernos de izquierda, perdón, no democráticos, perdón, ¿ya? Y lo malo, ¿ya? Lo malo es que al ser implementado, los casos buenos, por ejemplo, tenemos el caso, yo diría, es el caso por antonomasia de Chile, donde las reformas se pudieron implementar prácticamente de forma bastante avanzadas, si no completas, pero avanzadas, ya casi completas, bien, y lo cual redundó en que efectivamente resultaron, eh, eh, pero lo malo de eso es que fueron deslegitimadas al no haber sido hechas por un gobierno democrático. Entonces, por una parte quedan bien hechas, pero quedan como con por parte de la izquierda sobre todo, ¿cierto? Con un mal aroma, ¿cierto? A que esto se hizo de forma eh, eh, arbitraria, autoritaria, dictatorial, etcétera. Entonces, de esa manera se logra ensuciar lo bueno que se hizo, cubierto con un manto, digamos, como muchas veces también incluso de, como lo tildan ellos, de sangriento, ¿cierto? De algo brutal, para opacar esta reforma. Entonces ya no apuntan al éxito que sí tuvieron, sino que apuntan a la forma en la cual se realizan. Entonces, por A por B, en general, lamentablemente, ¿ya? Ellos han ido ganando terreno en este sentido. La idea y el ideal, ¿cierto?, sería es que se hiciesen de forma democrática y completa. Eso sería lo ideal, porque así, si son completas, podrían, ¿verdad?, funcionar perfectamente. Como están bien implementadas, sus aspectos serían los naturales y obvios, que es que resulten, ¿ya? Y por otra parte, no podrían ser deslegitimadas porque se argumentaría que se hicieron democráticamente, es decir, porque las personas, porque la mayoría de los ciudadanos quiso que se implementara. Es decir, hay una voluntad popular para que se hagan. Entonces, cualquier persona que las cuestionara, ¿ya?, en sus resultados estaría mintiendo, y si las cuestionara en su forma, estaría yéndose contra las decisiones de la mayoría o del pueblo, como se dice. Bien, por lo tanto, en este sentido sería un ganar-ganar. Ahora, volviendo a la lección, eh, vamos a fundamentalmente lograr identificar, ¿ya?, cuando las políticas de los gobiernos son de carácter o de tintes paternalistas, ¿bien? Y cómo nosotros también podemos evitarlas al detectarlas tempranamente, y cuáles son las que nosotros podríamos proponer sin caer en este tipo de paternalismos que Locke refuta durante todo este capítulo. Bien, ¿a fin de qué? A fin de que logremos educar a la población, ¿ya?, de que la libertad es la mejor de las condiciones para poder lograr buenos objetivos, tanto en la forma, ¿cierto?, la democracia, como en el fondo, ¿ya?, en la eficacia de esas políticas. Sigamos. Bueno, como futuros líderes, ¿cierto?, en América Latina, escuchamos palabras como el pueblo no está preparado para decidir, ¿ya?, o necesitamos un líder fuerte que nos proteja como un verdadero padre, ¿ya? O, por ejemplo, los ciudadanos son como hijos menores que requieren la tutela del Estado. Bien, aquí está el problema. Locke escribió este capítulo del poder paternal, ¿ya?, para demostrar y para demoler en general, ¿ya?, los argumentos que Robert Filmer ya intentaba para justificar, perdón, vamos a corregir un poquito aquí con la cámara, ¿ya?, para eh, eh, dijimos, desarmar básicamente los argumentos, muchas gracias Alejandro, desarmar los argumentos de Filmer, ¿ya? Demostrar que estaban erróneos.
¿ya? Bueno, aquí podemos hablar también de lo que se llama las falacias argumentativas. Lo que hacía Filmer básicamente era hacer una analogía, ¿ya? De forma igualitaria, es decir, traspasando lo que nosotros entendemos por familia, ¿ya? Del rol del padre en la familia, traspasarlo al Estado como que si es así en la familia, necesariamente debe ser así o en el ámbito político. ¿Ya? Lo cual, dentro de la argumentación o de la retórica, nosotros conocemos como una falacia de falsa analogía, porque si bien efectivamente podrían haber unas similitudes, ¿ya? En cuanto a la composición de la familia, al rol que ejerce un padre, ¿ya? No necesariamente, y en ningún caso, ¿cierto? En realidad es lo mismo, son cosas distintas, son áreas distintas. La parte familiar es una cosa y el gobierno es otra cosa. Bien, los objetivos que vamos a señalar en esta lección es distinguir, ¿cierto? Como dijimos, entre la autoridad paternal y el poder político. Identificar cuándo el poder político se está usando estos argumentos paternalistas, argumentar por qué la ciudadanía adulta no puede ni debe ser tratada como un menor de edad y aplicar estos principios en nuestra práctica política cotidiana. Bien, el corazón del argumento de Locke es el siguiente, ¿ya? Locke identificó la confusión, ¿cierto?, fundamental que persiste hasta hoy. Confundir la autoridad familiar con el poder político. Bien, imaginémonos que estamos en un debate político y nuestro oponente, por ejemplo, nos dice, los ciudadanos necesitan un líder que los guíe como un padre a sus hijos, ¿ya? Locke, por ejemplo, respondería algo así como, a ver, detente, están mezclando dos tipos completamente distintos de autoridad. ¿Ya? Una es la autoridad del padre y otra es la autoridad del gobernante. ¿Cuáles serían estas diferencias? Vamos a hacer un cuadro comparativo donde, en primer lugar, ¿ya? La autoridad del padre es, número uno, temporal. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que sus hijos cumplen la mayoría de edad, ¿verdad? Hasta ahí llega la autoridad, digamos, en el sentido de hacerse responsable civil e incluso jurídicamente de sus hijos. Si bien después, evidentemente, si sus hijos viven en su casa, evidentemente él tiene una autoridad como el dueño de la casa, pero ya no es responsable civilmente por sus hijos. Bien, ya las personas con su mayoría de edad son responsables ante la ley penal incluso, ¿ya? El poder del padre también es natural, es decir, viene de la biología y se mantiene dentro de la familia por un vínculo afectivo, en general, ¿cierto? Por amor, el amor que tiene el padre a sus hijos. Bien, y es específico, ya es para algo, tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que es básicamente para el bien, para la formación, para bien, ¿cierto? De sus hijos. Porque y lo hemos visto, hay padres que lo enseñan para mal, no sé, a robar, ¿cierto? Prostituyen a sus hijas, ya eso es penado por ley y es causal de quitar, ¿cierto? La, la, la potestad de criar a sus hijos y se traspasa muchas veces a otras personas o al Estado en su defecto. ¿Ya? El poder político, por otra parte, ¿ya? Es consensual, ¿ya? A diferencia del otro que es temporal hasta que el hijo tiene la mayoría de edad. Antes de eso no hay ningún trato, o sea, no hay ningún acuerdo. No es que uno llegue a acuerdo con el hijo para decirle voy a ser tu papá, por tanto me tienes que obedecer. No, si bien cuando crece uno le va explicando, pero el vínculo ya está. En el caso del poder político, no, es consensual. ¿Entre quiénes? Ya entre la ciudadanía, bien, y el gobernante. ¿A través de qué? Del voto. El voto es como su firma, en el fondo. Usted dice, yo estoy de acuerdo que esta persona me gobierna. Bien. Es artificial, es decir, es creado por un contrato social, al cual nosotros llamamos Estado, ¿cierto? Y de cual se deriva un gobierno y sus instituciones. Bien, y es general, es decir, es para el bien común de quién? De la sociedad, no de una persona, de todos. Por tanto, por eso las leyes tienen un principio, que en general son leyes, valga la redundancia, generales, se hacen para todos. Muy pocas veces son la excepción. De hecho, cuando se legisla el Senado, ¿cierto? O el Congreso, algún diputado, legisla para una persona. Esta facultad la tiene en realidad, y esta excepción se encuentra radicada en el Senado. Son solamente los senadores, estas iniciativas de ley son solo de los senadores cuando, por ejemplo, se entregan cartas de gracia, o lo que se llama la ciudadanía por gracia.
¿ya? Es decir, alguien que es notable en algún área o hizo alguna obra, alguna acción, por lo cual el Estado, ¿cierto?, como agradecimiento le otorga una ciudadanía por gracia, una nacionalidad, etcétera. Ya, esas son las únicas leyes que son para una persona en específico, ¿ya? Pero es una excepción a la regla y está radicada solamente en el Senado de la República. Los diputados no pueden legislar sobre esas materias. Bien. Eh, Vamos a ver un caso, ¿cierto?, donde el Estado, bien, o el gobernante, funciona como un populista paternalista, ¿ya? Por ejemplo, cuando algún candidato dice, yo seré como padre de todos los ciudadanos, puede ser de cualquier país, ¿cierto? Los cuidaré y protegeré como a mis propios hijos, ¿ya? Ahí estamos hablando que este gobernante tiene tintes paternalistas, ¿ya? Él aspira, ¿ya?, a ser alguien que domine o llegue al poder, pero viendo a los ciudadanos como inferiores, como hijos que deben de obedecerle. Y eso es una bandera roja en política, ¿bien? Ya que los ciudadanos adultos no son hijos del Estado y no necesitan una, abre comillas, ¿cierto?, tutela política. No la necesitan, se pueden gobernar a sí mismos. Por eso que nosotros votamos desde los 18 años. ¿Por qué? Porque es la edad en la cual nosotros, así como nos hacemos responsables de nosotros mismos ante la sociedad, incluso en el ámbito penal, pudiendo ser condenados y privados de nuestra libertad, ¿ya? Como somos responsables de eso, ¿ya? Quien puede de lo más, puede de lo menos, es un adejo jurídico, nosotros también podemos entonces firmar para ver quién nos va a gobernar, ¿ya? Es por eso, por contraparte, que los menores de edad no pueden votar. Hubo por ahí en los tiempos del octubrismo, donde Chile se encontraba realmente un poco borracho, dicen algunos, en el 2019, donde se propuso bajar la edad de consentimiento a fin de que las personas de entre 16 y 18 años pudiesen votar. Incluso hubo algunos constituyentes, ya que escribieron esos constituciones fallidas, pésimas por lo demás, muy malas, eh, desde los 14 años proponían que las personas votaran. ¿Por qué? Porque ellos estadísticamente tenían muy estudiado de que las personas menores tenían una inclinación en porcentaje muchísimo más alta, ya, de inclinación para votar por la izquierda. Y como las personas eran de izquierda, que estaban levantando e instalando este proyecto político, ya, evidentemente eran personas que les sumaban votos, por lo tanto estaban dispuestos a bajar la edad, ya, hasta incluso a los 14 años, para que las personas pudiesen votar. ¿Ya? No obstante, se daba la paradoja de que esas personas, si bien pueden elegir qué persona puede gobernar el país, hacer las leyes, etcétera, bien, no pueden hacerse responsables de sí mismas ante la ley en el ámbito penal como personas adultas. Si bien efectivamente existe una ley de responsabilidad penal desde los 14 hasta antes de los 18 años, ¿ya? Pero no en el sistema donde están los adultos. Tiene un sistema distinto justamente porque la ley los tiene como personas incapaces relativas, ¿ya? Incapaces absolutas serían de 14 hacia abajo, o sea, de 0 hasta 13 años. Ellos no pueden hacerse responsables de prácticamente nada, ¿ya? Los incapaces relativos van desde los 14 hasta un día antes de los 18 años, ¿ya? Entonces los trata de esa manera, porque pueden hacerse responsables de algunas cosas, sí, pero de otras no necesariamente. Entonces, si bien estos políticos querían que votaran, pero no se podían hacer responsables, no podían ir, por ejemplo, a un recinto donde están privados de libertad, a una cárcel, más bien iban a centros de reclusión de menores, que es algo muy distinto. Bien, por otra parte, el tecnócrata ilustrado. Esto es muy importante porque a veces se apela, ¿cierto?, de forma paternal. En general, la izquierda suele presentarse así, ¿ya? De ver a los ciudadanos que son incapaces, que son disminuidos en alguna manera, están vulnerados, son sufrientes, famélicos, delgados, hambrientos, miserables, esclavizados, y apela a esta narrativa populista, ¿verdad? De que entonces como tienen todo eso, son prácticamente marginados, una especie como de vagos, de náufragos dentro de la sociedad, ¿ya? A que como son carentes de todo, también son carentes de entendimiento, ¿ya? Entonces por eso
ellos tienen que velar por esas personas, porque no se pueden hacer responsables por sí mismas, ¿ya? Pero también nosotros tenemos que, y ser muy justos en esto, hay personas de derechas que también apelan a esta narrativa, pero desde otra arista, en general, porque también puede haber personas de derechas que apelen desde esa manera, ¿ya? Esto no es de izquierda ni de derecha, es una cosa más bien de utilización política meramente coyuntural o contextual, donde básicamente alguien ve la posibilidad de llegar más a un sector amplio de voto y prefiere llegar de esa manera. Pero en general la derecha lo hace de esta otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, un ministro de justicia, ¿ya? Eh, justifica una política impopular, ¿ya? Con esta frase: los ciudadanos no entienden la complejidad de la economía. Nosotros como expertos, ¿ya? Debemos decidir por su bien, ¿ya? Es decir, atienden al paternalismo tecnocrático. Atienden al paternalismo tecnocrático, ya no desde el tema paternal sentimental, ¿ya? O familiar, sino desde la tecnocracia. Y esto también es una forma de paternalismo que en general viene desde la derecha, ¿ya? Y tenemos que tener mucho cuidado por ello. Locke, por ejemplo, nos diría que esto está mal porque trata a los ciudadanos como menores de edad intelectual. Es decir, son mayores de edad, pero no tienen la inteligencia o el entendimiento suficiente para comprender sobre determinadas materias. Por lo tanto, aquí los expertos, ¿ya? Son los que deberían decidir, ¿ok? O usurpa, ¿cierto?, la capacidad de consentimiento de los adultos, apelando, ¿cierto?, a que hay un desconocimiento por parte de la ciudadanía. Bien, y si bien los expertos pueden aconsejar, ¿ya? Nunca pueden imponer sin el consentimiento de las mayorías. Es por eso que, en general, los expertos son asesores, ¿ya? No son los legisladores. El legislador es la persona que es elegida por las personas, ¿ya? Es su representante. Y en el Congreso, evidentemente, como las personas pueden ser representantes y arrastrar mayoría, ¿cierto? Representar a mucha gente, no por eso significa que van a saber todas las materias. Es más, en muchos casos ignoran prácticamente de todas las materias, incluyendo la materia política. Sin embargo, están ahí porque las personas creen en él y lo nombraron su representante, ¿ya? Y en este caso, él, para poder ejecutar su labor relativamente bien, tiende a depender, ¿cierto?, de los asesores, que ahí podemos encontrar desde diversas áreas, desde el derecho, la medicina, la tecnología, etc. ¿Ya? Incluso para eso, en Chile al menos, se le da una cantidad de dinero muy importante, ¿ya? Para que él pueda financiar este tipo de asesoría, es decir, pagar, ¿cierto?, personas que puedan ayudarle de esa manera, además de todo el aparataje político que puedan tener por detrás, ¿ya?, para ser asesorados. Bien, vamos a aplicar esto al contexto latinoamericano. Bien, el desafío regional, y aquí es muy importante porque ya aterrizamos el tema en Latinoamérica, ¿ya? Es el paternalismo político que existe. Y como dijimos, puede existir desde izquierda, ¿ya? Donde se nos dice que el Estado sabe mejor, en general, esta es la premisa, que el Estado redistribuye mejor la riqueza que lo que puede hacer el mercado. ¿Ya? Ese es, en general, el argumento de la izquierda, sobre todo lo utiliza en economía, ¿ya? El mercado tiene fallas, ¿ya? Tiene fallas, por tanto, en el Estado nosotros podemos tener una tecnocracia, ¿ya? Crear sistemas, y ellos se han pasado los últimos 150, casi 200 años, buscando sistemas que puedan reemplazar y mejorar el mercado, ¿ya? Todavía la estamos esperando. En cambio, los populismos de derecha apelan más que nada, como lo dijimos, ya al tema tecnocrático y también a lo siguiente. Dice, por ejemplo, un líder fuerte para protegernos del caos y de la delincuencia, ¿ya? Y aquí es donde la derecha muchas veces cae en este paternalismo, ¿ya? Donde apela no a que los ciudadanos son menores intelectuales, sino a que están indefensos, ¿ya? Y ahora lo vemos muy en boga. Yo creo que hoy podemos ver esto con mucha claridad, donde el candidato que según las encuestas, ¿ya? Porque las encuestas en Chile son un negocio, ¿ya? Y como muchas partes del mundo, ¿ya? Y tienden a manipular la opinión pública, ¿ya? Donde la encuesta más grande actúa como una especie de referente de la realidad. O sea, es como ver la televisión, ¿ya? Pero en una encuesta. ¿Ya? Y aquí es donde la derecha muchas veces cae en este paternalismo, ¿ya? Donde apela no a que los ciudadanos son menores intelectuales, sino a que están indefensos, ¿ya?
Ya cuando uno ve la televisión piensa que esa es la realidad. Si a ti te hablan de una comuna y de esa comuna siempre te hablan de la delincuencia, tú vas a pensar en tu cabeza, ¿ya? Que esa comuna es una comuna peligrosísima, ¿ya? Pero esto es un sesgo, porque efectivamente eh, ocurren esos hechos, pero el problema es que solamente están hablando de esos hechos, no te hablan lo bueno, te hablan solo lo malo. Es lo mismo de una persona. Si tú no conoces a alguien y te hablan solo de lo malo de esa persona, de lo desleal que es, de lo mentiroso que es, de lo impuntual que es, de lo irresponsable que es, etcétera, y pura solamente cosas negativas, vas a tender a pensar que esa es una pésima persona, que prácticamente no tiene nada bueno, ¿ya? Lo mismo ocurre con la televisión. Si te muestran solamente una arista, vas a tender a pensar eso. Las encuestas funcionan muy similar. Te dicen que una persona va liderando las encuestas, entonces luego en la televisión ya se habla que tal persona va liderando las encuestas, y aunque no sea así, ya la persona y todo lo que se habla es básicamente, o el único referente que se tiene o medición sería esa encuesta, ya, aunque esa encuesta podría haber medido mal, medido en un tiempo determinado, en un lugar determinado, pueden haber muchas falencias. Pero como se habla de eso, eso a su vez es lo que piensa la gente, aunque la realidad sea distinta, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Volvemos entonces al ejemplo, ¿ya? Y aquí el líder fuerte que vemos nosotros, por ejemplo, hoy sería esto es una clase y no estamos hablando mal de nadie, estamos hablando de hechos, ¿ya? Objetivos. Eh, es José Antonio Cast, donde prácticamente la campaña de José Antonio Cast, que a todo esto menciona de encuestas porque son esas mismas encuestas las que dicen que él va liderando, ya al menos el aspecto de derecha, y estaría en un empate prácticamente técnico con la candidata de izquierda. Entonces, básicamente están diciendo que es el candidato más fuerte y que podría ser el próximo presidente. Eh, este candidato ha construido una campaña prácticamente únicamente en base a la seguridad. Ese es su fuerte, ¿ya? Yo evidentemente hice el ejercicio de estudiar el programa completo y hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del programa, y efectivamente ese es el fuerte podríamos decir, el corazón de la propuesta, de la campaña, del programa y de todo lo que implica José Antonio Cast y el Partido Republicano. Bien, y aquí es un ejemplo, yo diría, de libro, de manual que tenemos sobre cómo la derecha de forma populista aprovecha estas coyunturas, ya que efectivamente en Chile hoy día hay una crisis de seguridad, derivada, ¿cierto?, de una crisis migratoria, eh, y este candidato está aprovechando, ¿cierto?, ese momentum para poder construir una campaña presidencial y tomar el gobierno de Chile, donde prácticamente esta frase de un líder fuerte que nos proteja del caos podría ser perfectamente tomada de varias entrevistas o intervenciones que ha hecho Cast en la televisión o en los periódicos. Bien, nuestra misión como dirigente, ¿ya?, es preguntarnos constantemente lo siguiente: ¿estoy respetando la capacidad de decisión de las personas que tengo a cargo? Dos, ¿mis políticas educan para la libertad o están hechas para crear dependencia? ¿Distingo entre aconsejar e imponer? Bien, esas son las preguntas que permanentemente nosotros debemos hacernos como personas que queremos fomentar la libertad en las personas y no la dependencia como dirigentes. Bien, profundicemos un poquito más en el texto de Locke, ¿ya? Y vamos a llegar a un tema muy interesante, muy interesante. Y básicamente es un tema que revolucionó, ¿ya? La forma de pensar la política en ese tiempo, una de las tantas aristas con lo cual Locke construyó eso, y es algo básicamente revolucionario para la época. ¿Cuál es la premisa? Es que Locke, contraargumentando a Robert Filmer, ¿bien?, el hecho de que si el padre, ¿ya?, si el padre es el que tiene que gobernar, porque es la figura en la familia a la que le corresponde esa labor, ¿ya?, él decía, ¿qué pasa con la madre? Que igualmente le corresponde, y en la mayoría de los casos, le corresponde el rol de jefa de hogar, ya que el padre tiene que estar fuera del hogar, ¿verdad? Y es durante este periodo de ausencia del padre, donde ella, la que toma todas las decisiones, conduce el hogar, perdón,
y realiza la educación de los hijos, y en muchos casos, incluso toma las decisiones de todo el hogar, estando aún presente el padre. Bien, entonces él decía, él contraargumentaba y desmoronaba, ¿cierto?, la premisa de que el padre, el rey, es como el padre, por tanto tiene que gobernar, ¿ya? En ese sentido era un poco prácticamente gracioso, en que bajo la misma premisa entonces, ¿ya?, debiese gobernar la reina, no un rey, ¿ya? Entonces era un poco gracioso, pero no dejaba de tener sentido, ¿cierto? Si la premisa fundamental era que como el que cumple el rol de mandar en la familia tiene que gobernar en la nación, ¿ya? La madre, bueno, también gobierna en la familia, ¿ya? Entonces, esto, por lo demás, abrió una arista muy interesante, ¿ya? ¿Por qué? Número uno, porque era la primera vez donde se reconocía lo que nosotros podemos, hoy de hecho, podemos hablar de igualdad de género entre hombre y mujer. ¿Ya? Fue la primera vez que se habló a nivel político esto, ¿ya? En estricto rigor es una igualdad de sexos, ¿ya? Y aquí es muy importante, me gustaría aprovechar este punto, si me lo permiten, de que el sexo y el género son cosas distintas. El sexo es basado en la biología. Hay hombres y mujeres en el caso de las personas, o machos y hembras en el caso de los animales, y para los biologicistas o para las personas que no crean en la creación, ¿ya? También el hombre podría ser un macho y una hembra, ¿ya? Porque para ellos son animales, o por ser mamíferos, ¿ya? Bueno, eso es el sexo. Y ahí no hay duda, no hay duda. Por eso que las personas que creen, estos progresistas, ¿ya?, no hablan de que hay 150 sexos, o hay 3 o 4 sexos. No, no, ellos hablan de género, porque el género era una característica, ¿ya? Era un adjetivo, básicamente, ¿ya?, que se le atribuye a las cosas, donde, si no se acuerdan en el colegio, decían, pelota, ¿es género femenino o masculino? Y uno decía, femenino, ¿ya? Mesa, ¿es femenino o masculino? Y uno decía, femenino, ¿ya? Entonces, era el género, así se enseñaba, se enseña, ¿ya? Por tanto, el género lo tienen las cosas. Y lo que hacen ellos es traspasar, ¿ya?, el sexo al género, y no hablar de sexo en las personas, sino hablar de género, ¿ya? Por tanto, cuando la gente dice, existen solamente 2 géneros, ¿ya? Masculino y femenino, ¿ya? En estricto rigor, ¿ya?, nosotros también teníamos el neutro, no sé si se acuerdan. Uno decía el mar, o algunos dicen la mar, ¿ya? El calor, otros dicen la calor, ¿ya? ¿Es femenino o es masculino? Y era complicado porque el estricto rigor no tiene que ver con un tema de relacionado como los animales, por ejemplo, que tienen un sexo. Entonces, como no se relaciona al sexo, uno queda y dice, es no, ¿ya? Entonces, por eso que ellos no hablan de género, pero de sexo, hablan de género. Lo que nosotros debemos hacer es llevar siempre la discusión al sexo. Existen 2 sexos, porque lamentablemente ellos inventaron, porque lo inventaron, eso existe. Existe en la mente de ellos y en los papeles, y es una teoría. Y esa teoría efectivamente existe, donde dice que hay muchos sexos, muchos géneros en la sexualidad humana. Incluso distinguen entre sexo, identidad y una serie de cosas más. Entonces, y esa es una teoría, y esa teoría existe, está publicada, en ese sentido, ¿ya?, en que está publicada, ¿ya? Y ellos esa teoría la aplican al ser humano. Eso, cuando nosotros hablamos de género, inmediatamente, de género refiriéndonos al ser humano, inmediatamente, ¿ya?, entramos a la discusión de ellos, al terreno de ellos. Por eso que nosotros como consejo tenemos que hablar de sexo. Bien, seguimos. Aquí, ¿cierto?, Locke empezó a hablar, ¿cierto?, de la igualdad, hombre y mujer, femenino, masculino, o podríamos hablar hoy de igualdad de género, ¿ya? Rechaza las jerarquías naturales basadas en el sexo, ¿ya? Es decir, el hombre es tan importante como la mujer, es lo que decía Locke para contraargumentar a Filmer, ¿ya? Y por tanto sienta los precedentes, si nunca llegó a hacerlo, ¿ya?, pero sienta los precedentes del pensamiento que generó lo que después nosotros llamamos a conocer por feminismo, ¿ya? Que básicamente el primer feminismo abogaba, ¿ya?, por el voto de la mujer, en la igualdad política,
es decir, derivada de la igualdad ante la ley, en primer. ¿Ya? Locke también, al tratar, yo diría, de Rabona, ¿cierto? Como de, sin querer, ¿ya? Por contraargumentar a Filmer, abrió esta nueva arista en lo que era la discusión sobre los derechos de la mujer. Bien, los límites precisos del poder paternal. ¿Ya? Locke es muy específico con estas limitaciones. ¿Qué incluye? El poder paternal incluye el cuidado físico y la alimentación, la educación moral e intelectual, la protección hasta los 18 años o edad de razón, ¿ya? La orientación en decisiones importantes por parte del padre. Bien. No obstante, no incluye, ¿ya? El poder sobre la vida del hijo. No puede decidir sobre su vida, ¿ya? No puede decidir sobre el control de la propiedad del hijo adulto, ¿bien? La autoridad permanente e irrevocable, es decir, no es una autoridad permanente e irrevocable, ¿ya? Y no es un modelo de gobierno político, ¿ya? Aquí estarían básicamente las distinciones entre un padre y un gobernante, ¿ya? Y entre el padre y las potestades que tiene ese padre, si lo queremos comparar en un gobernante, ¿ya? ¿Cuál es el momento crucial aquí? La edad de razón. Entonces, como él decía, bien, si el padre es el que gobierna la familia, ¿ya? Y asimismo el rey es el padre de la nación, entonces tiene que gobernar la nación. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos cumplen 18 años o la mayoría de edad o la edad de razón, como se llamaba en ese momento, donde entonces el hijo se emancipa del padre y ya el padre no tiene la obligación o no tiene ninguna autoridad, ¿cierto?, de gobernar a su hijo? ¿Qué pasa con los ciudadanos entonces? ¿En qué momento los ciudadanos cumplen los 18 años o la mayoría de edad o la edad de razón? Y si la cumplen, ¿qué pasa entonces? Buena pregunta. ¿Ya? En ese sentido, Locke contraargumentó y tiene varios argumentos más. Si alguien quiere leer el primer Tratado de Gobierno Civil, donde aparece esto explayado extensamente, vamos a poder conocer algunos más de esos argumentos. Bien, casos de estudio avanzado. Por ejemplo, caso 1, esto lo podemos revisar nosotros solos. Yo solamente voy a plantear el caso. La pandemia y el paternalismo sanitario. Situación real. Durante el COVID, muchos gobiernos latinoamericanos implementaron, y a nivel global, ya toques de queda, prohibiciones de reunión y mandatos de vacunación, por ejemplo, entre otros. Ya acá se reguló, incluso se llegó a regular la entrada a ciertos locales, la edad de entrada a ciertos locales, los locales que podían abrir o cerrar, los artículos que se podían comprar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo llegué a ver algo tan absurdo como que en Makes estaban todos los locales cerrados. En general es un barrio donde uno compra cosas de cumpleaños y ese tipo de cosas de cotillón, y estaba todo cerrado y solamente estaban abiertos los locales que vendían artículos de primera necesidad, como le llamaban ellos, o artículos, ya no me acuerdo la palabra que se utilizaba, que eran como algo como indispensables o algo así, ya como jabón, cosas de alcohol y ese tipo de cosas, sin perjuicio, detrás de una especie de cortina que ponían, ya están todas las personas comprando cosas de cumpleaños escondidas, como una cosa clandestina, algo muy extraño. Otro ejercicio. Perdón, preguntas que nos podemos hacer respecto a este dilema de la pandemia, ¿cierto? Y el paternalismo sanitario. ¿Cuándo la emergencia sanitaria justifica tratar a los ciudadanos adultos como menores de edad? ¿Ya? ¿Existe diferencia entre proteger la salud pública, ¿ya?, y el paternalismo médico? ¿Cuál sería, digamos, la línea ahí el límite? Bien, otro caso. Educación cívica versus adoctrinamiento. Situación. Un ministro de Educación dice, los jóvenes no entienden los peligros del capitalismo. Otro podría decir, no entienden los peligros del socialismo. Bien, debemos educarlos correctamente. Entonces tratan de generar una malla académica, un currículum nacional a través de un Ministerio de Educación, a fin de educar a las personas como el político de turno cree que debiese ser lo más correcto. La pregunta es, ¿quién tiene el derecho preferente a educar a los hijos? ¿Los padres o el gobernante? El Estado puede complementar, no reemplazar la educación familiar, ¿ya? Y la educación debe preparar para la libertad, no para la obediencia ni el adoctrinamiento. Ojo ahí con las personas y aquí es donde generalmente nosotros, como liberales clásicos, ya entendemos perfectamente y estamos de acuerdo, ¿ya?,
con conservar los valores tradicionales, principalmente acá en Chile y en Latinoamérica, ya la, la importancia de los valores cristianos, o incluso si alguien va más atrás, judeo-cristianos, porque en realidad el cristianismo deriva del judaísmo. Entonces, entienden la importancia de esto y lo quieren conservar, ¿ya? Y está muy bien. Nosotros como liberales clásicos también creemos que está maravilloso. Yo en lo personal soy una persona cristiana y que me nutro de, yo diría que mi ethos, la esencia de mi ser permanentemente está en respetar los valores y los principios que aparecen en la religión cristiana. Bien, sin embargo, la pregunta es, ¿tenemos entonces que hacer un currículum y obligar a la gente a que crean estas cosas o que sea adoctrinada en estas cosas? ¿Mm? O como Estado tenemos que más bien velar para que la educación sea libre, ¿ya? Porque el contraargumento sería, es que si es libre le van a enseñar socialismo, comunismo, progresismo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante comprenderlo bien. ¿Y cuál sería entonces la línea? Bien, ¿cuál es la línea? Preguntémonos, es un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio, ¿basado en qué? En los principios que hemos ido estudiando, ¿ya? Hagamos un ejercicio. Somos parte de un gabinete presidencial, como ministro. Se presenta una crisis económica muy grave y el presidente propone medidas paternalistas, las que ya hemos estudiado, para proteger al pueblo de las decisiones económicas peligrosas, ¿ya? Medidas propuestas. 1. Prohibir retiros de sus ahorros superiores a X monto. Controlar los precios de la canasta básica. Asignar trabajos obligatorios a desempleados. Limitar los viajes al extranjero para evitar la fuga de divisas, ¿ya? Nuestro rol como ministros educados, ¿cierto? Conocedores, ¿ya? Del liberalismo clásico y de las premisas lockeanas, ¿ya? Sería analizar cada medida usando los principios del poder paternal, identificar cuáles tratan a ciudadanos como menores de edad, proponer alternativas que respeten la autonomía adulta y argumentar ante el gabinete usando la lógica de Locke, ¿ya? Si pueden por ahí, hagamos ese ejercicio. Vamos a analizar un poco una frase muy importante, creo que es la frase que resume todo este capítulo de Locke, que dice: el poder que tienen los padres sobre sus hijos surge solamente de su deber de cuidar de su descendencia durante el estado imperfecto de la infancia. Ese era su razonamiento matriz de lo que él pensaba. Repitamos: el poder que tienen los padres sobre sus hijos surge solamente, muy importante esa palabra, solamente de su deber de cuidar a su descendencia durante el estado imperfecto de la infancia, ¿sí? Durante la niña, es decir, hasta que sean adultos. ¿Ya? De Luxemburgo dice, surge solamente, es decir, no hay otra fuente legítima de poder natural, ¿ya? El deber de cuidar, ¿ya? Es una obligación, no un privilegio, ¿ya? El estado imperfecto, ¿ya? La dependencia es temporal, no permanente, es decir, hasta que cumplan la mayoría de edad, ¿ya? Y la infancia se refiere a la incapacidad racional, no a la edad cronológica, ¿ya? Hay gente que es más madura que otra, ¿cierto? Pero independientemente, esto tenía que ver con su capacidad de discernimiento, ¿ya? Por lo tanto, todos estos argumentos iban contra el tema de que el gobernante es como un padre, ¿ya? Si es como un padre, entonces hay una edad en que el gobernante tendría que dejar de gobernar porque las personas ya maduraron o ya crecieron y teníamos que ver entonces cuándo sería esa edad, ¿ya? Por lo tanto, no son asimilables, es una falacia. Bien. Pregunta desafiante: si los padres tienen el deber natural de proteger a sus hijos incluso contra su voluntad, ¿cuándo es legítimo que el Estado proteja a los ciudadanos contra su voluntad? ¿Ya? Algunos casos, por ejemplo, en los cordones sanitarios por temas de salud, en la prohibición de las drogas, en la vacunación obligatoria, en límite a la libertad de expresión, ¿ya? Son para discusión, no estoy diciendo que eso sea, ¿ya? Discutámoslo. ¿Bien? En el marco lockeano para el análisis, ¿los ciudadanos están en pleno uso de sus facultades racionales? ¿Hay consentimiento genuino de la mayoría? ¿La medida protege derechos de terceros? ¿Existen alternativas menos restrictivas? ¿Ya? Avancemos entonces ahora a hilar más fin. Por una parte, ya entendemos qué sería el paternalismo,
Sin embargo, ahora tenemos que cruzarlo con algo que se le llama el bien común o el bienestar social en algunos casos, ¿ya? Donde entonces hay paternalismo y donde hay una lógica de bien común o de bienestar social. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las vacunas, para que lo aterricemos, ¿ya? A la gente se le dice, estas vacunas son obligatorias porque porque si no lo fuesen, entonces la gente tendría la libertad de vacunar o no a sus hijos y muchas optarían por no vacunarlos y si no los vacunan, entonces podríamos volver a tener epidemias o pandemias como en los tiempos antiguos y no solamente afectarían a esa persona, sino que esa persona podría contagiar a otras, por tanto, su decisión no solamente afectaría a la persona o al hijo, sino que también afectaría a terceros inocentes que sí quieren estar sanos, ¿ya? Y no estar expuestos a la enfermedad. Ese era el argumento, por ejemplo, es el argumento para la vacunación obligatoria. Bien, por tanto se aduce, ¿ya? A una cosa que nosotros llamamos el bien común. Bien, muy importante que lo comprendamos. Y la idea ahora es que determinemos cuál es el límite entre bien común, cuánto es el bien común, que podría ser incluso algo genuino y legítimo, y cuándo es un paternalismo. Casos para análisis, bueno, ya lo vimos, por ejemplo, el tema de las vacunas. En el caso de la educación, ¿ya? Una perspectiva paternalista podría ser, los padres no saben qué educación conviene a los hijos. Por tanto, el Estado es quien debe imponerla. ¿Ya? Es decir, debe haber un currículum mínimo impartido por el Estado a través de un ministerio de educación. ¿Ya? Debe haber. Porque si no hay una libertad, por ejemplo, los padres van a enseñar a lo mejor unas cosas y no otras, y nosotros creemos que tienen, ¿ya? Que tener un mínimo, ¿ya? Un currículum al menos mínimo, ¿ya? Esa es atendiendo a que debe existir una especie como de igualdad, ¿cierto?, en los conocimientos a nivel nacional, ¿ya? Locke diría, hay que garantizar oportunidad educativa respetando la autoridad paternal legítima. Bien, en el sistema de pensiones, por ejemplo, un paternalista diría, los trabajadores no saben ahorrar, no ahorran. Por tanto, el Estado es quien tiene que obligarlos a ahorrar para su jubilación. ¿Ya? Locke diría, hay que crear incentivos y opciones, permitir las decisiones informadas. ¿Ya? Apelaría aquí a la educación y a los incentivos económicos. Bien, vamos a hacer entonces un checklist para ir discerniendo entre unas y otras. Checklist. Antes de apoyar cualquier política, debemos preguntarnos. 1. ¿Respeta la capacidad racional adulta de la persona? Si lo hace, ¿cierto? ¿Ya? Esta debe ser informativa, de incentivo y facilitar opciones. Si no lo hace, más bien, siempre va a tender a indicar que es a imponerla, ¿ya? Y diciendo que es por el bien de los ciudadanos, ¿ya? 2. ¿Tiene consentimiento genuino? ¿Ya? Es decir, está basada en un proceso democrático transparente, o por otra parte, no, está impuesta por la tecnocracia o el paternalismo populista. 3. ¿Es temporal o estructural? Si así, la respuesta a crisis específica con fecha debe tener una fecha cierta. ¿Bien? Y si es no, en general, el sistema es permanente. ¿Ya? Y se aduce a que es para cuidar o para extraer un beneficio para los ciudadanos. ¿Ya? Así que ojo ahí con el tema de si es temporal o es permanente. Y 4. ¿Protege derechos de terceros? Si dice sí, previene daños a otros, como por ejemplo en las vacunas. Si no, solo protege al individuo de sus propias decisiones. ¿Ya? Esas, por ejemplo, son preguntas genuinas que nosotros podemos tener para evaluar si se está legítimamente y correctamente apelando al bien común o si son decisiones arbitrarias basadas en el paternalismo, en este caso falaz. Bien, principios fundamentales. Respeto a la capacidad racional ciudadana. 2. Transparencia en lugar de tutela ilustrada. 3. Educación para la libertad, no para la dependencia. 4. Consentimiento genuino como base de la legitimidad. 5. Temporalidad de cualquier medida restrictiva. Bien, para terminar, vamos a ver los 10 mandamientos que tenemos que nosotros conocer, ¿ya?
para lo que es el respeto a la libertad, ¿cierto? Versus el paternalismo. Bien. Podemos decir que estos serían 10 mandamientos tomados desde el pensamiento de Locke. ¿Ya? Número 1. No confundir poder paternal con poder político. 2. No tratar a los ciudadanos adultos como menores de edad. 3. No justificar imposiciones apelando al bien común no consentido. 4. No usar la ignorancia ciudadana como excusa para el autoritarismo. 5. No perpetuar dependencias innecesarias del Estado. 6. Respetar la capacidad racional de todos los ciudadanos. 7. Buscar consentimiento genuino, no manipulado. 8. Educar para la libertad, no para la obediencia. 9. Limitar el tiempo de cualquier medida restrictiva. ¿Ya? Y 10. Recordar que nuestra autoridad viene del pueblo, no sobre el pueblo. Bien, hay un pensamiento de Locke con el cual podríamos cerrar la lección, que dice: el mejor gobierno es el que gobierna menos, y el mejor padre es el que educa para que su autoridad sea cada vez menos necesaria. En política, como en familia, el éxito se mide por la autonomía que genera, no por la dependencia que perpetúa. Bien, hasta aquí damos por finalizada la lección del día de hoy, que como vimos era bastante amplia, ya que es un tema, a pesar de que es un tema que vio Locke referente al monarca, hemos visto que si bien hoy no hay monarcas, hay muchos aspirantes a hacerlo, ¿ya? En el sentido de concentrar el poder y tratar a las personas como súbditos, ¿ya? Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Alejandro, como siempre. Y la próxima lección sería la número 8, para que podamos estudiarla. Este material va a ser enviado al grupo de WhatsApp, como siempre, para que tengan la posibilidad de contar con el material escrito y su correspondiente evaluación posterior. Muchas gracias, muchas bendiciones.